Comienza nuestro espacio Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio 942. Nos acompañan aquí en el mesón Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Sebastián, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y José Antonio Valenzuela, director de Incidencias de Pivotes. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días, Sebastián. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oye, 16 de octubre, estamos a un mes de la elección. Pasó volando esto. Increíble. Ya vamos a estar hablando de la campaña, pero a propósito de lo que comentábamos en titulares, el ministro Diego Pardo, partamos por ahí la conversación, está enfrentando una acusación constitucional, o la va a enfrentar, eso es lo que han anunciado desde la oposición, piden derechamente su renuncia ya desde RN y de la UDI a propósito de este error de cálculo en las cuentas de la luz, que ha sido un tema recurrente para el ministro. Ha habido reajustes después de los descongelamientos de tarifas de hace un año y medio y esto está generando una presión mayor sobre el ministro Pardo. Se reveló esta semana que hubo un cobro por cerca de 100 millones, 115 millones de dólares más o menos excesivo en las cuentas de luz desde hace un par de años atrás. Marco, ¿cómo ves tú esta crisis política desde ese punto de vista? Partamos por ahí. Bueno, es como tú dices bien, una crisis política y por lo tanto la solución debiera ser política, ¿no? Más allá de los efectos que tiene, ¿no es cierto?, el tema tarifario y lo que habrá que corregir. Y esa crisis política se resuelve con el ejercicio de la responsabilidad política, ¿no? Ya. La responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal seguirá los conductos propios, ¿no es cierto?, de esa sede, no la sede judicial o la sede administrativa. Pero aquí hay un tema mucho más complejo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que es necesario establecer que lo que hay es una responsabilidad política de parte del ministro Pardo. Son los errores en la gestión, los propios o los de los subordinados, los conozca o no el ministro. Por eso que aquí no hay espacio para otra cosa. El gobierno demora demasiado tomar este tipo de decisiones y lo que hace es prolongar la crisis, ¿no? En la medida que la crisis se prolonga, evidentemente esto le genera un daño al gobierno, está en la última parte de su gestión, estamos a 30 días de la elección, por lo tanto esto puede tener un efecto electoral sobre lo que es el castigo que podría tener eventualmente el gobierno por un tema de gestión y por lo tanto yo creo que aquí debería operar ya el ejercicio de la responsabilidad política y es que el ministro renuncie, ¿no es cierto?, o le pida la renuncia directamente, ¿no es cierto?, por el problema en la gestión. Te repito, lo conozca o no, pero aquí estamos hablando de problemas de gestión. Siempre se ha dicho que es un tema metodológico. Un tema técnico. Es un tema técnico, por eso, pero es responsabilidad de la gestión de la autoridad. Entonces yo creo que está llegando tarde otra vez el gobierno si es que no toma una decisión de ejercer el principio de la responsabilidad política independiente, como te digo, de las otras responsabilidades que tendrán que perseguirse. José Antonio, ¿cómo ves tú esta dimensión política del conflicto? Absolutamente de acuerdo con Marco. Yo creo que este gobierno ha tenido ciertos problemas para hacer ejercicio de esa responsabilidad política cuando ha tenido crisis en otros momentos. Quizás desde el otro lado alguien podrá ver como que este es un gobierno que protege a los suyos y por lo tanto vende caro esas pedidas de renuncia o esas destituciones de autoridades, pero al mismo tiempo alarga las crisis. Y yo creo que para esta en específica vamos a ver una reacción distinta por la simple razón de que estamos en periodo electoral. Y alargar las crisis tiene un costo mucho mayor. Pero a mí me ha sorprendido que en crisis parecidas o en otras crisis previas muchas veces se ha estirado mucho el chicle. Yo recuerdo 5 o 6 polémicas con Miguel Crispi antes de que él renunciara a su cargo en el segundo piso. El ministro Montes ha estado permanentemente viviendo muchas complejidades en su cartera y se ha mantenido. Se protege a las autoridades, pero al mismo tiempo se alarga las crisis. Yo creo que eso es algo que no se puede permitir en una plena campaña electoral y por lo tanto sospecho que en este caso va a ser distinto. ¿Hay piso, digamos, para sostener al ministro Grau después de esto? Porque además no es el hecho puntual, es como un cúmulo, ¿no? Ha habido una discusión bien larga con el ministro Pardo. Claro. Sí. A propósito del descongelamiento de tarifas, del momento en que se hizo, de la forma en la que se hizo, del proyecto del subsidio eléctrico también, que está en discusión en el Congreso. O sea, como que hay hartas cosas que se han ido acumulando en el ministro. O sea, a mí me da la impresión de que hay un cierto consenso de que es de las carteras débiles que ha tenido el gobierno y que cuando sabemos de él es por ciertas polémicas. Fue lo de los pequeños generadores hace algunos meses atrás, también lo que tú señalabas. Entonces, a mí me da la impresión que sí, que esta es una cartera especialmente problemática para el gobierno, pero al mismo tiempo es uno de los ministros del Frente Amplio militante.
y por lo tanto duele más ese tipo de caída. Buen punto ese. Sí, y en un contexto en donde, lo vamos a hablar después, pero de estabilización de lo que muestran las encuestas, ¿no es cierto?, que están más o menos estables, este es el tipo de fenómenos que son gatillantes de atención, o sea, generan interés en la gente, ¿no es cierto?, cuestiones de este tipo, además que afectan directamente el bolsillo de las personas. Ya el costo de las tarifas, ¿no es cierto?, ha generado un aumento y por lo tanto eso se siente en el bolsillo de la gran mayoría de los chilenos y las chilenas y por lo tanto este es el tipo de cuestiones que activan conductas electorales o pueden activar conductas electorales, especialmente, ¿no es cierto?, como estamos diciendo, a 30 días de la elección, que evidentemente, insisto yo, pueden gatillar, por ejemplo, esta decisión de ir a votar para castigar a un gobierno que lo ha hecho mal, ¿no? Y por lo tanto, el voto de castigo contra el gobierno se expresa en quién es la candidata del oficialismo. Entonces aquí hay un manejo del timing político muy inadecuado. Ya llevamos 2 o 3 días, no sabemos cuánto más se prolonga esto. La acusación constitucional es un medio de control, ¿no es cierto?, de fiscalización de la responsabilidad política. ¿Para qué esperar que la acusación constitucional en forma se desarrolle si el resultado, ¿no es cierto?, es previsible? Claro, porque aquí hay sangre. Exactamente, el acuerdo va a ser bastante amplio. Sí. El gobierno puede decir, sí, lo que pasa es que en las últimas acusaciones constitucionales la oposición no ha logrado concretar, ¿no es cierto?, su cometido, lo cual es cierto. Pero aquí estamos hablando de un hecho que se da en un contexto de pleno ciclo electoral. No estamos a 2 o 3 meses, estamos a 30 días de la elección y por lo tanto son estos elementos los que pueden tener un efecto en la decisión de los electores. Sí. Y a mí me pasan 2 cosas adicionales. Lo primero es que el impacto que tuvo esto a nivel de precios es un impacto relevante, grande, que puede llegar, decían, desde el 1 hasta el 9% de las tarifas, pero cómo se va a percibir ciudadanamente pueden adjudicarle todo el aumento. Claro. Y eso es muy jodido y por eso tiene que manejarse con mucho cuidado esta crisis. Bueno, y hay un antecedente extra que esta mañana aporta el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla. Estuvo en entrevista con Radio ADN esta mañana y según lo que relata, esto estaba en conocimiento del ministro desde mediados de septiembre. O sea, también hay otro problema, que es que sabía hace mucho rato, se destapa la olla por este reportaje de Tele 13 el martes, por decirlo en buen chileno, y bueno, ahora queda más complicado todavía con este antecedente. Y empieza esa sensación, porque además está la frase del ministro que dijo hace poco, de me habría gustado que esto no saliera en periodo electoral. Creo que algo así fue lo que él mismo comentó. Y empiezan las suspicacias, empiezan los resquemores de si esto se estaba tratando de aguantar hasta después del 26, del 16. Y todas las justificaciones técnicas que puedan un poco aminorar el juicio que uno le hace al ministro van a pasar a segundo plano porque es excesivamente difícil y porque además, a pesar de que esto tiene su origen, el primer error en el 2017, buena parte del impacto económico es por el descongelamiento de las tarifas que vino desde el 2023 en adelante. Entonces, claro, tampoco es tan fácil para el ministro desmarcarse y decir esto fue Bachelet o esto fue Piñera. No va a ser así. Sencillo. Sí, cuando se instala esta pugna, ¿no es cierto?, de declaraciones entre lo que dice una autoridad que es la que fiscaliza, ¿no es cierto?, de alguna manera comienza a solo hacer crecer la bola de nieve, ¿no?, que es lo que los gobiernos buscan evitar, ¿no? Por eso yo me sorprende que el gobierno esté demorando tanto una decisión. Ya van 48 horas, yo creo que el gobierno no puede seguir esperando, porque insisto, aquí hay una responsabilidad política que tiene que ver, ¿no es cierto?, con decisiones técnicas o metodológicas que tienen un efecto sobre la vida de las personas. O sea, súper tangible. Además, claro, la percepción de la gente es que, claro, pueden ser, no sé, 100, 2.000, 3.000 pesos, pero evidentemente eso tiene un efecto mucho más amplio porque genera esta sensación de que nos están jodiendo, ¿no es cierto? La gente ha estado súper angustiada por el tema del valor de la luz. Y en la víspera de otro aniversario, el 18 de octubre, como si fuera poco. Oye, un último antecedente, tenemos que irnos a la pausa, pero el Mercurio hoy día dice que acá no habría un reajuste favorable ni una devolución a las personas, sino que al final habría un aumento de las cuentas de luz el próximo año, eso sí, pero producto de otro tramo de las tarifas que tiene que ver con la distribución. O sea,
explícale a la gente cómo un cobro en exceso termina traduciendo hasta el final por resta y suma en un aumento de las cuentas de luz. Todavía, o sea, 30 pesos del metro pueden ser una cosa menor al lado de cómo se percibe esto. No digo que vaya a tener el mismo efecto, pero es de esa escala o mayor lo que estamos Así viendo. se percibe. Marco Moreno y José Antonio Valenzuela están con nosotros. A un mes de las elecciones presidenciales vamos a profundizar sobre ese tema y el momento de las campañas al regreso de la pausa. 9:52. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, son las 9:54, Voces del Poder en CNN Chile Radio. Nos acompaña Marco Moreno y José Antonio Valenzuela aquí en el panel. Como estamos a un mes de la elección presidencial, hagamos primero un barrido repaso rápido del momento de la campaña. ¿Se verán grandes cambios en estas últimas semanas antes de la elección? ¿Qué dices tú, José Antonio, cómo es el escenario? Yo tiendo a pensar que no, pero escucho a Marco y me hace algo sentido de que cosas como estas, o sea, si hay alguna posibilidad de movimiento, son a partir de cosas como estas. Lo de las cuentas de la luz. Lo de las cuentas de la luz y mal manejo de crisis por parte del gobierno. En el fondo, lo que hace que se pueda mover un escenario que está muy fijo y que ya lleva un buen tiempo como estable, son errores no forzados. Y en este caso el error no forzado me parece bien en el gobierno. Podría venir de alguna de las otras candidaturas, pero sobre todo los candidatos que están liderando empiezan a tratar de equivocarse menos y a participar menos. Más cautos. Pero esto yo creo que puede mover un poco el tablero. Hay que ver cómo se va desarrollando. Cosas como la que tú acabas de mencionar, del conocimiento que tenía el ministro de hace más de un mes de este tema, puede ser, son cosas que van afectando, yo creo. Pero en principio es difícil mover la estabilidad que ya pareció que se instaló. Marco. Sí, lo que ocurre es que también a partir de mañana que empieza la franja, ¿no es cierto?, se da lugar a lo que se conoce técnicamente como los gatillantes de atención, ¿no? Es decir, estos fenómenos o estos hechos que logran generar cierta atención en una opinión pública, ¿no es cierto?, que está un poco desconectada. No hay ambiente de elección, uno pasa por la calle, en cualquier lugar y no ve, ¿no es cierto?, ni paloma, ni la gente desplegada, ni brigadistas haciendo campaña, la efervescencia electoral a 30 días. Entonces, la franja, los debates, hay un debate de Anatel, hay un debate de Archi, hay un debate de la Anagro, de la agricultura, hay otro de Canal 13 la próxima semana. Eso es técnicamente lo que se llaman gatillantes de atención, porque ¿qué es lo que provocan? Que durante un periodo breve, ¿no es cierto?, la gente comienza a prestarle atención a lo que está ocurriendo porque evidentemente estos temas se desarrollan y después los medios de comunicación lo instalan, ¿no es cierto?, como parte de su cobertura informativa, editorial, ¿no es cierto? Discutimos sobre lo que pasó en el debate y eso de alguna manera puede generar interés en la opinión pública. La gente va a estar más atenta a lo que ocurre ahí, como dice José Antonio. Claro, la gente se va a estar fijando en los errores más que en los aciertos. Importa mucho más quién perdió, quién se equivocó, una frase maldicha, ¿no es cierto? Una manera de responder no adecuada al contrincante. Entonces, eso genera interés, ¿no? Eso puede tener un efecto. Por eso digo que son gatillantes de atención institucional, porque son los dos debates son de los medios, ¿no es cierto?, la televisión y la radio, y los otros programas que se están desarrollando aquí mismo, ¿no es cierto?, cuando se hacen paneles con candidatos al Congreso. Entonces, estos 30 días, y especialmente se dice que, claro, la franja no está teniendo mucho efecto hace tiempo en las elecciones, pero lo que pasa es que ahora con un electorado obligado, ¿cierto?, con voto obligado y con electores obligados, evidentemente la gente va a tener que empezar a buscar algo más de información, ¿no? Probablemente no va a haber la franja completa, pero va a haber algunos segmentos en redes sociales, y eso lo que genera es conversación. Y esa conversación es la que recogen los medios, ¿no es cierto?, para instalarla, como digo, como parte de su cobertura, y por lo tanto eso genera cierto interés. Yo creo que ahí podría, ¿no es cierto?, haber algo más de interés en la opinión pública, y eso puede mover en alguna medida la aguja que hoy día los estudios de opinión, que ya hemos dicho muchas veces que están
subrepresentando a parte importante de la opinión pública porque se hace ¿Sí? de una determinada manera. Sí, claro. Por su metodología. Por su metodología, exactamente. No representa, y la gente no está respondiendo a las encuestas. Hoy día mucha gente no responde encuestas. ¿Y eso le da esperanza a Matei, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que le da un cierto espacio porque hay toda una discusión respecto de la disputa del segundo lugar, ¿no? Podríamos decir que, claro, Janet Jara va a pasar, salvo algo muy sorprendente, va a pasar a la segunda vuelta al balotaje, pero todavía hay dudas, ¿no es cierto?, de lo que pueda pasar con el segundo lugar, el efecto que puede tener, ¿no es cierto?, este tema de perder subsidios por parte del Estado, beneficio a propósito del recorte de los 600, de los 6.000 millones de dólares. En fin, eso genera, nosotros no sabemos muy bien, pero en determinados grupos objetivos eso puede tener un efecto. José Antonio, y en ese sentido, para Evelyn Matei, ¿cómo evalúas tú esta semana a propósito de las tensiones con republicanos? Recién estuvo Víctor Pérez, acá exministro del Interior, militante de la UDI, quien decía que como militante disciplinado va a votar por Evelyn Matei, pero resaltaba también los errores estratégicos de la campaña de Matei cuando se buscaba atacar o tensionar las cosas con republicanos y atacar a José Antonio Kast, cuando él entiende que el enemigo político, digamos, el rival, para decirlo más preciso, estaba al frente en Janet Jara y la continuidad de este gobierno. Sí, yo creo que ahí hay una disputa en el mundo de derecha de cómo debiese enfrentarse tanto por parte de republicanos como por parte de Chile Vamos esta primera vuelta, porque la verdad es que esta primera vuelta es una primaria de la derecha, por así decirlo. Son bien improbables los escenarios en que Janet Jara no pase a una segunda vuelta y por lo tanto tengamos una segunda vuelta de dos candidatos de derecha. Y si es una primaria de la derecha, hace poco sentido que estén los dos candidatos atacando a Janet Jara y sin mostrar ciertas diferencias y matices en el proyecto país que cada uno está empujando. Otra cosa es el nivel de virulencia o de agresividad que puede tomar ese contraste de las dos visiones y que por momentos sí pareciera que ha llegado como a puntos muy álgidos. A partir de la columna de Cristian Valenzuela, de los parásitos, yo creo que eso quizás alcanzó el punto más alto por parte de republicanos. Un poco es tratar a Chile Vamos y todos los que fueron parte de sus dos gobiernos como un poco con esta lógica parasitaria. Y también lo ha tenido Chile Vamos hacia republicanos con las propuestas de recorte del gasto fiscal. Yo tiendo a creer que, como esto es una primaria, es imposible que no tenga una lógica de mostrar que son dos proyectos distintos. Que eso se puede hacer tratando de reducir el conflicto, entendiendo que cualquiera de los dos que pueda hacer gobierno va a necesitarse el uno al otro, o eso puede hacerse de forma más radical, pero cuando van saliendo cosas como lo que hemos mencionado, como esta columna, yo creo que es muy natural que se vaya tensionando el ambiente. Y esta pedida de disculpas vino rápidamente sucedida de declaraciones de la Secretaría General, donde trata de quitarle al fundador a uno de los partidos de Chile Vamos. Entonces, pareciera que no hay interés mutuo en mantener la paz. Pareciera ser que, y a mí me parece que en buena hora, porque no lo vi en la izquierda en su momento, hay dos visiones de país de la derecha que están contrastando, que se están contrastando y que están compitiendo. Y es bueno que el ciudadano y el votante de derecha pueda elegir entre esas dos. Marco, lo último Sí, antes de... la creciente polarización, algunos no la ven, dicen no hay polarización, pero yo creo que se está instalando eso, ¿no? He visto que mucha gente, muchos analistas y colegas critican, por ejemplo, el perdón que le dio Evelyn Matei, ¿no es cierto?, en la ENADE a José Antonio Kast, ponen el foco en eso, pero naturalizan el tema, ¿no es cierto?, de las campañas negativas. O sea, como que el problema fue que Matei haya pedido perdón, pero no que Kast o su entorno, los republicanos, hayan hecho campañas negativas. Eso me sorprende, ¿no es cierto?, porque ese es el camino que pavimenta muchas veces la llegada al poder a aspirantes, o sea, a candidatos que después instalan, ¿no es cierto?, lógicas iliberales en la gestión de su gobierno. Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy claro, como decía José Antonio también, la escalada que hace aquí en este mismo canal, Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, es solo subir el nivel de tensión que hay, ¿no es cierto?, en ese sector político, en la oposición, y que evidentemente hace muy complejo después, lo dijo Víctor Pérez también, una cosa es ganar elecciones, otra cosa es gobernar. Y eso es más difícil. Y eso es más difícil y por lo tanto aquí estamos instalando esa misma lógica que va a ser difícil para el que gane la elección, ¿no es cierto?, pero particularmente para la oposición, ¿no es cierto?, el poder dar señales de gobernabilidad clara al país. Marco Moreno y José Antonio Valenzuela han estado con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Que tengan un buen día. Nos vemos. Igual. 10:03.